creo que en el segundo semestre, cuando se hayan normalizado los precios, hayamos salido de los problemas más, digamos, diría yo, mayúsculos. Es que el segundo semestre va a ser absolutamente diferente. Vamos a haber digerido todos los malos tragos que hubo que digerir para salir de una situación crítica. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro anteúltimo programa del año de segundo semestre. Vamos a tener un programa donde recorreremos la semana económica. Vamos a hablar de un tema muy importante para nuestra ciudad, que es el Código de Ordenamiento Urbano, el COU, el famoso COU, que muchos por ahí no saben de qué se trata, pero que nos puede tipificar nuestras vidas por los próximos 10, 20 años. Y por último nos va a visitar Miguel Cardoso, el secretario general de la UOM local, de la Unión Obrera Metalúrgica, de la seccional Luján Rodríguez, y nos va a contar cuál es la situación de los obreros metalmecánicos en nuestra ciudad y también en nuestra región metropolitana. Vamos a empezar por las noticias económicas de esta semana. Primero, se va a terminar aprobando el impuesto a las ganancias de cuarta categoría, las reformas, con unas idas y vueltas, donde al final del camino van a pagar más trabajadores impuesto a las ganancias. No obstante, como venimos diciendo en este programa, lo que se paga de ganancias, o a quienes pagan impuestos a las ganancias, es el 10% de los trabajadores que mejor ganan, y la verdad que el problema económico en la Argentina lo tienen el 90% de aquellos que ganan menos de 25.000 pesos. ¿Qué pasó con el impuesto a las ganancias? Bueno, al final de todo, Macri cumplió su promesa y los argentinos no vamos a pagar más impuestos a las ganancias. No porque no vayamos a pagar impuestos, sino porque le acaba de cambiar el nombre. Ahora se va a llamar Impuesto a los Ingresos. Con lo cual le damos también a Durán Barba y al presidente Macri algunas otras formas de terminar, por ejemplo, con la pobreza. En lugar de decir que se termina con la pobreza, podemos cambiar el nombre a gente o argentinos que no lleguen a fin de mes. Y por el otro lado también desempleo. Podemos tener desempleo cero. En lugar de desempleo le podemos decir gente sin trabajo. Entonces, yo creo que a esta altura tengo una sensación de que el gobierno, por esa forma de control o de paraguas mediático que tiene, puede decir lo que quiera, puede hablar sobre lo diabólico que es un aire acondicionado, puede hablar de que cambia el nombre a un impuesto para decir que no se va a pagar impuesto a las ganancias. Sin embargo, parece que en términos de política económica estamos bastante lejos de lo que se prometió durante la campaña electoral. Dentro de la novedad, me parece más importante de la semana, es el alejamiento de la CEO o la presidenta de Aerolíneas Argentinas, Isela Costantini, que fue la CEO de General Motors hasta que asume como presidenta de Aerolíneas Argentinas. Esta es la segunda baja del equipo de Mauricio Macri, aquel equipo, el mejor equipo de los últimos 50 años, según dijo el presidente de la Nación. El primero fue el director o el que dirigía el FGS, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el señor Blaquier, que sale de su puesto a partir de lo que se conoce como el acuerdo con Qatar. Este acuerdo por el cual el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que para todos era la plata de los jubilados y en realidad el FGS era el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, era todos los fondos que estaban depositados por todos los argentinos trabajadores en las AFJP y que el gobierno anterior nacionalizó a favor de los trabajadores, y a partir de ese fondo se pudieron pagar mejores jubilaciones, se pudo financiar programas sociales y programas como el Conectar Igualdad, etc. Bueno, aquel que presidía ese fondo, Blaquier, un apellido patricio del noroeste argentino,
Bueno, dejó su puesto a partir del escándalo de Qatar y del acuerdo que no se quiso dar a publicidad y que ahora se acaba de dar de publicidad, un acuerdo entre el gobierno argentino y Qatar que, por supuesto, no había pasado por el Congreso de la Nación. Entonces, la segunda funcionaria del mejor equipo de los últimos 50 años es Isela Costantini, acaba de dejar Aerolíneas Argentinas. Algunos están diciendo que en realidad no renunció, sino que la renunciaron. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque hay una interna en el gobierno nacional de aquellos que quieren que ingresen a nuestro país empresas extranjeras que en otros países se llaman de low cost, aquellas empresas extranjeras que hacen vuelos de cabotaje que cobran muy poco, digamos, o menos por los boletos y los tickets de aviación. Esto, por supuesto, que se va a hacer a costa de las rutas de Aerolínea Argentina. Entonces pareciera que hoy Isela Costantini, podemos decirle la compañera Isela Costantini, al no querer que Aerolínea deje esas rutas, que es una forma de vaciar a la empresa de bandera, acaba de presentar su renuncia. Otros dicen que la renunciaron por estos negocios que tienen el ministro Dietrich y el viceministro Quintana con las empresas que quieren ingresar al país para vaciar a la empresa Aerolíneas Argentinas. Nosotros los vaciamientos de empresas públicas los hemos visto a lo largo de los últimos años. Este puede ser uno. El otro vaciamiento que se está produciendo es el vaciamiento de YPF, con lo que, digamos, ¿cómo se vacía una empresa? Por ejemplo, no invirtiendo, repartiendo utilidades, no haciendo que la empresa crezca. Y en el caso de las Aerolíneas Argentinas, el vaciamiento es quitándole las rutas y dejándoselas a empresas pequeñas extranjeras amigas. Entonces, me parece que el próximo paso para YPF y para Aerolíneas Argentinas es, como había dicho en su momento Mauricio Macri, después se desdijo, la nueva privatización o reprivatización de estas empresas argentinas que han sido importantes, no solamente por un tema de soberanía nacional, sino de mejora, por ejemplo, en el abastecimiento energético y en términos de conectividad en el país, porque antes las empresas privadas que se desenvuelven en nuestro país no van a muchos destinos que son de muy pocos pasajeros. ¿Qué pasó en términos de noticias económicas? Bueno, el INDEC dio a conocer las ventas en supermercados y las ventas en shoppings de octubre. Los datos que da el INDEC son que las ventas en supermercados cayeron en todo el año, o sea, en los primeros 10 meses del año, un 14%. 14% de caída de ventas. Las ventas en shopping, en el mismo periodo, un 18%. Se entiende que cayeron más porque en los supermercados tiene una gran proporción de alimentos, ¿no? Y que son aquellos productos que son los últimos que se dejan de vender. En cambio, en los shopping, como también hay otros bienes, como pueden ser bienes calzados, electrodomésticos, bueno, han caído un 18%. Pero lo que ha sido una catástrofe, creo yo, es la caída de venta de electrodomésticos, estos diabólicos instrumentos como los aires acondicionados que, para gracia del presidente Macri, han caído un 30%. Imaginemos que son cifras que no se han visto desde el año 2001 o 2002. En los primeros 10 meses del año, la venta de electrodomésticos en Argentina cayó un 30%. Esto quiere decir menos ventas. Si vamos para atrás en la cadena, menos producción de heladeras, aire acondicionados, notebook, y por supuesto, la segunda etapa de esto es que cada vez más sean empresas extranjeras las que provean de estos bienes a partir de las importaciones y no las empresas nacionales. Vamos a hablar con nuestro amigo Miguel Cardoso de la situación de la UOM en Tierra del Fuego, que tiene en peligro más de 6.000 puestos de trabajo. Y yendo a la industria y a lo que nos ocupa, la industria con los datos del INDEC también muestra que en octubre ha caído 2,6 la cantidad de obreros ocupados en toda la industria. Es la peor caída de todo el año. O sea que cuando nos decían que en el segundo semestre iba a mejorar, que iba a haber brotes verdes se le dice a aquellos sectores que empiezan a crecer, como en la primavera. Bueno, acá primavera no ha habido para ningún sector industrial en la Argentina. Sí para algunos sectores como el financiero o el sojero, pero no para la mayoría de los argentinos.
En términos de horas trabajadas, la caída de la industria en octubre fue un 2%. Y en términos de la industria textil y metalmecánica, vamos a hablar también con Cardoso de esto, en la industria textil la ocupación bajó más que en el total de la industria. Casi 3% de obreros ocupados menos que hace 10 meses atrás, un año atrás, perdón. Y en horas trabajadas, más de 6%. En términos de la industria metalmecánica, peor aún, 3,4% de caída de obreros ocupados y de horas trabajadas casi 7%. Creo que el proceso, tal vez tibio, tal vez sin planificación de industrialización de los últimos 12 años, tiene un parate muy importante y, como todos sabemos, al gobierno nacional ni al gobierno local, lo hemos visto en la falta de respuesta que ha tenido el sector textil. El intendente Luciani dijo que iba a ir con los empresarios textiles a ver a la gobernadora, a ver al ministro de la Producción durante la semana pasada, después de la movilización textil el martes 13 de diciembre, y la verdad que no ha ido a ningún lado, se ha quedado acá a resolver los enormes problemas que tenemos en nuestra ciudad en términos de salud y también de planificación urbana. En el próximo bloque tocaremos el tema de la planificación urbana en nuestra ciudad. Parece algo alejado, les parecerá algo que no tiene nada que ver con la vida cotidiana, pero no es así. En el próximo bloque lo tratamos con Alejandro Schiaffino. CEDU, Servicio de Urología. 18 años de trayectoria brindando servicios de urología general y de alta complejidad. Profesionales altamente capacitados en un centro regional equipado con la última tecnología. Le ofrece también servicios de ecografías y densitometrías a cargo de especialistas. CEDU, Servicio de Urología, lo espera en su nueva sede de Las Heras 760 para brindarle una excelente atención profesional y administrativa. Pero si este no pasaba los 40 kilómetros por hora con esa motito, ¿cómo puede ser? Sí, pero la moto es la moto. Che, pero tenía casco. Sí, claro que tenía casco. ¿Cómo puede ser? ¿Y lo tenía puesto el casco? Sí. Si lo único que le quedó sano fue gracias al casco. Como adelantamos en el editorial, vamos a hablar del COU. Usted dirá, ¿qué es el COU? Es una sigla rara. Bueno, el COU es el Código de Ordenamiento Urbano que se está discutiendo en el Consejo Deliberante y ustedes me dirán, ¿va a tener impacto en mi vida cotidiana? Y yo les diría que sí. Tal vez uno no se da cuenta, pero el COU se puede firmar, es el Código de Planeamiento Urbano o de Ordenamiento Urbano. Lo que va a hacer es, de alguna forma, determinar ¿cuál es el Luján del futuro? Y eso sí que va a tener impacto en la vida cotidiana. Va a ser un Luján inmobiliario, donde los que van a ganar mucho dinero van a ser aquellos que sean dueños de la tierra, digamos, del lindante del casco céntrico, o va a ser un Luján donde haya trabajo de calidad, industrial, donde muchos nos paramos desde esa vereda. Para este tema lo vamos a tener a un especialista, Alejandro Schiaffino, que me acompaña como todos los jueves. ¿Qué tal, Ale? El placer de siempre. El COU se iba a tratar en este jueves, sesión extraordinaria a la hora 13 en el Consejo Deliberante. Un rato antes se definió el temario de esta sesión, en la que ayer se firmó el decreto para que se lleve adelante y en las primeras horas del día, a media mañana, en reunión de labor se definió el temario. Finalmente no entró para el tratamiento el Código de Ordenamiento Urbano en la mañana de hoy. Pero sí vale hacer un reconto y remontarse a lo que es la norma hoy vigente. Hoy Luján está regido por un plan regulador
de 1978, una norma que viene de la dictadura y que ha intentado modificarse o ayornarse a lo largo de los años con una cuestión polémica en el 2013, una aprobación, como se dijo en otras ocasiones, pero bien vale la pena remarcar, entre gallos y medianoches, con concejales que dejaban su cargo porque había renovación legislativa de medio término en el 2013, quisieron sesionar un feriado, un fin de semana, a puertas cerradas, realmente en medio de un escándalo. Bueno, un expediente que se perdió en su momento. Se estuvo trabajando en la Comisión de Urbanismo en estas últimas semanas. Se brindó una conferencia el martes y hoy jueves se iba a tratar en el recinto. Finalmente no es así. Esta es la información que tenemos de estas últimas horas, de este día jueves. El 20 de febrero, en sesión extraordinaria, sería tratado el Código de Ordenamiento Urbano. La mitad de los concejales, 10 de los 20, no conocían la norma, algo elemental. Por eso no se pudo tratar hoy temprano en el recinto. Bueno, eso en primer término, ¿no? Pero el martes hubo una conferencia de prensa de quien era director de Tierras y Vivienda y era cuestionado por su tarea en los primeros 4 años de gestión. Bueno, Oscar Luciani lo corrió de allí y lo puso como director de planeamiento. Como que lo ascendieron. Siguió siendo director, pero en otro área, digamos. Bueno, aquí no, lo ponemos allí, el arquitecto Carlos Pateta. Y el flamante secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, Marcelo Gutiérrez. Los dos hablaron y trataron de aclarar un poquito cuál es el contenido del COU. Si te parece, lo repasamos. Dale, lo vemos. Nosotros desde que entramos nos hemos limitado a tratar de aprobar la norma y a corregirle los desajustes que la misma Dirección de Ordenamiento Urbano nos observaba. No hicimos, insisto, un planteo nuevo, no modificamos la norma, no modificamos la memoria y no modificamos, te diría, 8 de los 9 libros que lo componen. Por eso hay que entender un poco que nuestra función en la práctica fue corregir los desajustes que la misma dirección nos observan y no hacer un replanteo del COU que entendimos que no nos correspondía y que además estaba hecho de una norma que, insisto, fue aprobado hace un año por unanimidad. Se bajó del viejo plan regulador que antes permitía, por lo menos en un distrito chico, use uno hasta 6 plantas o más. Hoy tenemos planta baja y 3. Y hay unos corredores frente a espacios verdes, plazas o Parque San Martín, que tiene planta baja y 5. O sea que en realidad el COU en ese sentido bajó de altura, pero se tendió en densidad porque en barrios como UR1 o UR2A, que son los que están por estos lados, donde se permitía 2 plantas, se permiten 3. Luján tiene casi en número redondo, un 50% de Luján está servido por agua potable y cloaca y el otro 50% no. Está generando un código que esperemos que tenga 20, 25 años más, con lo cual nosotros después tenemos que ir acompañando la infraestructura para eso. Si vos me decís, mañana tengo 100.000 personas más, te digo que sí, no sé lo que tenemos. Ahora, estimamos que 100.000 personas más en Luján va a tardar 30 años más en venir. Ahí tenemos 30 años para trabajar en las infraestructuras. Bueno, veíamos a los funcionarios en esta conferencia de prensa explicando, o por lo menos un recorte de la explicación a partir del nuevo COU o lo que se quiere aprobar, pero como decías Alejandro, recién en febrero. Yo quiero dar una explicación para que todos entendamos. Que un terreno pase de que se pueda construir 2 pisos a 5, ese propietario duplica su riqueza. Si vos tenés un terreno donde antes se podía hacer 2 pisos y ahora se puede hacer un edificio de 4 pisos, lo vas a vender 4 departamentos, no 2. Entonces, la renta urbana o la renta inmobiliaria que un código puede dar a un propietario es muy importante para los propietarios. ¿Y qué es lo otro que pasa? Que si esto se hace, si Luján tiene la posibilidad de tener cada vez más departamentos, que digamos, por ahí no está el problema de la norma, sí hay que ver qué pasa con los alquileres, porque no que se hagan más departamentos en el casco urbano de Luján no quiere decir que vaya a descender los problemas habitacionales de los lujanenses. Por ese lado, un código o el Código de Ordenamiento Urbano puede hacer, no digo más rico, pero duplicar, triplicar
el patrimonio de aquellos propietarios si la norma le impone o le da la posibilidad de construir en altura más de lo que había en el viejo código o en este plan regulador. Sí, hay que contarle a la gente básicamente que lo que hace el Código de Ordenamiento Urbano precisamente es ordenar y es decir, esta tierra se va a usar para zona rural, esto para zona urbana, esto para industria. Precisamente en este último punto, y aquí Alejandro hace hincapié en un Luján productivo o un Luján inmobiliario, se cuestionó bastante y todavía sigue siendo un interrogante, ¿qué será de la zona industrial? ¿A dónde se va a desarrollar la zona productiva e industrial de Luján? Bueno, en estos últimos años ha crecido prácticamente hacia cualquier lado. Sí. Bueno, no hay zonificación industrial en el código que se va a aprobar. O sea, que no sabemos. Está bien, el código es para lo nuevo. O sea, si vos tenés una fábrica, digamos, hay que ver si tenés que trasladar a otro lugar o no, si eso se hace con financiamiento o no. ¿Entendés? Entonces, ahí hay una complicación para aquellos que ya están instalados. Ahora, acá lo que realmente está en juego no es tanto, si bien es importante para aquellos que tienen tierra en el casco urbano, sino que va a pasar con lo perimetral, con lo que está después, con lo que está más alejado, más cerca de la zona casi rural. Porque si vos tenés un código que impide la industria, pero le da rienda suelta a los emprendimientos inmobiliarios, vas a tener un Luján donde para lo único que vas a trabajar es para cortadores de pasto, para personal doméstico, que me parece perfecto que haya ese tipo de trabajos, pero no son los trabajos mejor pagos y en blanco. Acá tenemos un problema que un código que priorice lo inmobiliario nos relega a una ciudad dormitorio, a una ciudad donde aquellos que quieran tener un buen sueldo en una industria, en una gran empresa, se tengan que ir de Luján. Y eso tiene otro aditamento, que si vos vivís o trabajás en la capital federal, consumís en la capital federal, te vestís en la capital federal, porque ya que estás, lo haces ahí. Lo que debe decir la planificación urbana de una ciudad como Luján es decir, yo quiero una ciudad industrial, productiva o una ciudad inmobiliaria. Pareciera que hay muchos intereses para que Luján sea la ciudad de los countries y ya sabemos lo que le pasó a Pilar por ser la localidad de los countries, donde toda la tierra se hizo barrio privado y se pauperizó la vida de las clases medias y medias bajas en Pilar y tienen que emigrar a otro lado porque no hay tierras para hacer, por ejemplo, viviendas populares. Déjame aclarar que cuando el director de planeamiento de la municipalidad, Carlos Pateta, habla de estos ajustes, fueron muchísimos, porque desde la provincia enviaron el COU diciendo que falta una planificación estratégica y que había un montón de cosas por corregir. Justamente una de las más resonantes fue que provincia dijo, no, 30.000 hectáreas para countries, no, 10.000. Y es uno de los puntos a tener en cuenta. Claro que hay también, como habitualmente se dice, agujeros negros en la ley o huecos legales que hablan de barrios que no son cerrados, que son abiertos, pero que tienen ingreso único, que permite ser presentado como un barrio con mayor seguridad, claro. No paga expensas, no es cerrado, ni siquiera tiene seguridad privada ni nada por el estilo, pero sí tiene otra fisionomía y no se integra a los barrios antiguos, a los barrios ya existentes. Ahí hay otras cuestiones que hacen a la maximización de la ganancia. Ahora, vos fíjate la diferencia que hay entre 30.000 hectáreas y 10.000 hectáreas para zona parque, digamos, de countries o barrios cerrados, con lo cual, si eso se aprueba, así como está, vas a tener 2 Lujanes o 3 Lujanes. Digo, acá lo que uno tiene que hablar con la planificación urbana es de integrar a sus poblaciones. A las clases más altas no pueden vivir en un palacio real enjaulados y las clases populares, la clase media, vivir en otro lado. Porque todos tienen que convivir. Ya bastante el capitalismo distrae y concentra como para que vos también lo plasmes en una norma. Y acá yo quiero alertar lo siguiente.
el modelo o el experimento Macri intenta que cada vez haya más ricos, menos ricos que ganen más, y va a tener un correlato de mayor pobreza. Los sectores que van a ganar más con este experimento Macri son los sectores sojeros. Y como los sectores sojeros no invierten todo en el campo, ese excedente que tienen lo van a aplicar a emprendimientos inmobiliarios. Entonces vamos a tener, como ha pasado en ciudades como Rosario, grandes emprendimientos inmobiliarios en la zona de Luján, que a lo mejor hasta están vacíos, es solamente para poner la plata en ladrillos o en tierra, y lo que vamos a tener es una ciudad apretada en la zona céntrica y con toda tierra que no va a pertenecer ni a vecinos de Luján, porque van a ser personas de afuera que van a comprar esas tierras para capitalizar ese excedente de la soja que van a tener y que ha hecho muy mal a muchos pueblos del interior de nuestra provincia. Hasta el Ravi Shankar está vinculado a algunos emprendimientos y algunos nuevos negocios aquí en Luján. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda, Alejandro? Sí. Ese hombre que vino a meditar y a hacer ese trabajo. Bueno, se ve que mientras meditaba tenía 2 o 3 asesores que iban a hacer negocios, ¿no? O sea, bueno, no todos podían meditar. Claro. Alguno tenía que trabajar, entre comillas. Acá quiero decir que la discusión es mucho más fuerte en términos de hectáreas. Lo que nosotros proponemos desde este programa es que el pueblo de Luján se involucre en esta discusión a través de los medios, participando en las reuniones, abriendo el COU, el Código de Ordenamiento Urbano, a todo el mundo, que se discuta en las asociaciones de fomento, en los clubes, que se discuta también en las organizaciones gremiales. ¿Por qué? Porque va a estar moldeando el futuro de la ciudad. Y si nosotros no nos damos cuenta de eso, hoy por ahí no estamos con problemas mayores de desempleo, lo venimos viendo en nuestro programa, pero esto va a moldear el futuro. Y moldear el futuro de una ciudad en 30 años es llevarlas hacia una forma de mejora sociales y productivas y distributivas, o a estancar o cristalizar una mala distribución del ingreso en nuestra ciudad. Hay un punto a tener en cuenta. Hay funcionarios que dicen: precisamos aprobar este COU porque si no, nos seguimos rigiendo por un plan regulador de 1978, en el medio, como se ha dicho también, un festival de excepciones. Hay otros que dicen: perfecto, hay que aprobar un nuevo COU. Ahora, no por evitar que siga vigente una norma que atrasa, se va a aprobar una prácticamente a puertas cerradas y sin discusión. Bueno, por eso este jueves, por eso hoy, finalmente no se trató en el Consejo Deliberante. Se estará haciendo el 20 de febrero. Vamos a ver, Alejandro, qué resulta para entonces. Bueno, nosotros vamos a seguir con este tema. Nos parece muy importante. En nuestro programa nosotros vemos mucho la coyuntura económica, pero esto tiene que ver con la estructura económica. Y nosotros vamos a tener una ciudad vivible, una ciudad con justicia social, productiva, o vamos a tener una ciudad para ricos que aparte no vivan en nuestra ciudad y una ciudad chiquita para la mayoría de los lujanenses. En el tercer bloque lo tenemos a Miguel Cardoso, secretario general de la UOM, que va a charlar con nosotros sobre la situación de la metalmecánica, del sector de obreros metalmecánicos en nuestra ciudad y también en la ciudad de Rodríguez. Ya nos vemos. En la localidad de Torres se encuentra el vivero productor más antiguo de la zona. Vivero Di Stefano, 02323 493 130. Calidad, variedad y buen precio. Con promociones a paisajistas y revendedores. Vivero Di Stefano tiene servicio de envío. Árboles, arbustos, frutales, semillas de huerta, insumos y fertilizantes. Desde 1972, Vivero Productor Di Stefano, Ruta 192, kilómetro 14,5 Torres. Unión Obrera Metalúrgica, seccional Luján. Nuevo salón de eventos. Modernizamos nuestra sede para una mejor atención. UOM, seccional Luján, junto a la familia metalúrgica. Moto Luján, de Carlos Frascaroli e Hijos. Concesionario oficial Honda.
Atendemos tu moto en nuestro taller, service y repuestos originales. El 9 de julio 854. Maneja responsablemente. Usa casco. Último bloque de nuestro programa, segundo semestre. Hoy con la presencia de Miguel Cardoso, el secretario general de la seccional Luján Rodríguez de la UOM. ¿Cómo andás, Miguel? Bien, todo bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, acá estamos esperando terminar el año, que fue un año bastante complicado. Y esperemos que el año que viene no sea tan complicado como lo esperamos. Decíamos en el editorial al principio que teníamos unos datos de la industria en general, argentina, de caídas importantes. Por ejemplo, estábamos viendo en obreros ocupados de la industria en octubre casi un 3%, en horas trabajadas también un 2%, y en lo que respecta a la industria metalmecánica, que es el rubro donde vos te desempeñás, la industria metalmecánica está cayendo en ocupados, o sea, empleados, obreros, 3,4%, y horas trabajadas casi 7%. O sea, lo venimos diciendo un poco en el programa, la palabra o la expresión horas extras ya ha pasado a mejor vida, ¿no? Y es una historia eso ya es historia directamente. Ajá. Acá en Luján, gracias a Dios, todavía no nos ha tocado grandes despidos, salvo los goteos normales, donde el empresario aprovecha para sacarse a algún trabajador que no le conviene. Otros un poco reducen las agencias, que eso las agencias muchos no las podemos controlar, sí. Pero dentro de todo el caudal de despido es muy poquito, muy ínfimo, será un 2% que no es tan importante, a pesar de que sabemos que cada punto que uno dice es una o 5 familias que ya no tienen trabajo, y que es preocupante. Te hago una consulta respecto, la semana pasada hubo una movilización en Luján y algo inédito que no había pasado en muchos años, en que empresarios y trabajadores del sector textil tuvieron más allá de la disputa propia entre el capital y el trabajo, una suerte de acercamiento, porque están visualizando una situación a nivel nacional y local en términos de que el adversario ya no está dentro de la fábrica, sino está afuera. ¿Ustedes participaron como gremio en la movilización? Sí, nosotros participamos, apoyamos, porque, como le decía al compañero Lopolito y al compañero Freud, que hoy estábamos por ellos, ese día estábamos por ellos, y que dentro de poco, espero equivocarme, ellos van a estar por nosotros. La situación del sector metalmecánico en Luján, primero hablemos, es un poco diferente al textil, ¿no? El textil por ahí está muy especializado en tejidos, y entonces, si digamos, la importación le está pegando más. En cambio, el sector metalmecánico es más diversificado, tiene varios subsectores, y ahí ustedes se la van rebuscando, para decirlo mal y pronto, todavía con las fábricas vendiendo. Sí, lo que pasa que en el caso de la seccional Luján, nosotros tenemos las empresas más importantes de nuestra seccional, están trabajando para la automotriz Toyota. Toyota sigue firme trabajando, sí. Y entonces nosotros no tenemos grandes pérdidas. Después hay otra empresa de Cincado en Rodríguez, que también está trabajando normal, que no ha despedido. Tenemos estas dos empresas ahí en Rodríguez, ¿cómo es? Poliposte. Luz Carga y Poliposte,
que medianamente, a pesar de que Plus Carga redució bastante su personal porque está en convocatoria de acreedores, esto no es por la crisis, sino porque, bueno, problemas particulares, pero después pero las empresas están trabajando bastante bien. Entonces, pero sí, horas extras, nada que ver, y eso es un salario más. Hoy el trabajador llega a la UON y me dice que no le alcanza. Y nos dice que no le alcanza. ¿Y en qué repercute todo esto aparte de que no le alcanza? Que la obra social recauda menos, recauda mucho menos. Y la medicina cada vez está más cara. Y cada vez tenemos más problemas para dar prestaciones. Entonces, todo esto, ¿te imaginas que te estamos diciendo que estamos trabajando normal? Sí, sí. ¿Te imaginas si el año que viene tenemos suspendidos y tenemos despedidos? Cada suspendido, la obra social se tiene que dar. Cada despedido va al subsidio de desempleo, hay que darle un año más. ¿Cómo hacen las obras sociales para mantener eso? Es imposible. Es imposible. Imposible en todo. Si tuvieras que hacer un balance de los últimos 10 años en términos de afiliados, ustedes venían de 90 realmente pauperizado en términos de empleo y salarios. A partir del 2002, digamos, salida de la convertida de la crisis, afiliados en la UOM de Luján, Rodríguez. La UOM nació peronista, va a seguir siendo peronista. Porque gracias a Dios, y si alguno dice que tengo que ser kirchnerista del 2002 al 2015, sí, somos kirchneristas. Yo le puedo asegurar que nosotros éramos 70 afiliados en Luján. ¿En qué año? ¿2002? En el 2002. Y de esos 70 pagarían 30, porque los otros no había aportes. Nos quedamos prácticamente en la sesional, estaba yo como directivo y una empleada que al poco tiempo se fue porque no se le pagaban los sueldos. Por nuestro sistema que yo te explicaba hace un rato, que nosotros, de acuerdo a lo que recaudamos, es lo que podemos gastar. Claro. Y no nos daba. Ni yo cobraba los sueldos. Entonces, si al 2013 teníamos 1.600 trabajadores, 1.600, 1.500, contra 90, y yo sigo siendo kirchnerista. ¿Qué querés que te diga? O sea que... A mí no me pueden engañar que cambiemos, que esto, que lo otro. Cuando escuchás, por ejemplo, que la Argentina durante los últimos 10 años no empezó a convertirse en un país industrial, donde uno ve industria, cuando escuchás eso, o que no quiero hablar de la pesada herencia porque es muy amplio, pero sino cuando dicen, bueno, la Argentina en realidad tiene que ser un país agropecuario, que venda, que exporte commodities y que no puede ser nunca un país industrial. ¿Qué te suena a vos después de lo que me acabas de contar? Pero ya no sufrimos eso. Ya lo sufrimos. Yo creo que ese cuento no puede haber un argentino que se lo crea. Porque a pesar de un chico joven que hoy tenga 25, 26 años, no se la puede creer. Porque seguro que vio al papá que se quedó sin trabajo. Y si no vio al padre que se quedó sin trabajo porque tuvo suerte, seguro que vio un hermano del padre, un hermano de la madre, un abuelo, un nieto, lo que sea. Siempre hubo muchos despidos, mucha gente que no tenía trabajo. O tenemos mala memoria, o no nos acordamos que hacíamos trueque, que para poder vivir más de una mamá iba a hacer un trueque de algo que tenía para poder darle de comer a los hijos. Nos olvidamos de todo eso. Dígame lo que quiera. Pero la verdad, sinceramente, a mí no me parece que podemos decir que no hay industria. Acá en Luján crecimos un montón. Yo le hablo del gremio, sí, el gremio 700, 800%. Y los textiles lo mismo. A los textiles lo mataron. Y el gobierno kirchnerista, peronista, ladrón, como ellos dicen,
lo revivió y lo puso verdaderamente a la altura de lo que tenía que ser. Y ahora parece que primero vienen por ellos y después vendrán por nosotros. Después vendrán por nosotros. ¿Cuál es la relación que tienen ustedes también con los empresarios de la zona? Porque como me decía, las empresas medianas andan bien. Los talleres más pequeños, ¿cómo están? Y van tirando ellos. Lo que pasa que... ¿Dónde son especializaciones, en qué subsectores que tienen los talleres? Digo, ¿dónde venden? Y la mayoría, ¿sabe qué pasa? Le trabaja para estas empresas. Para las empresas automotrices. Y claro, ¿por qué? Porque hay que reparación de máquina, prepararle matriz, otra. Claro. ¿Viste? Entonces, todas esas cosas, o tornear piezas especiales, todas esas cosas no se termina el trabajo así nomás. Se puede reducir un poco, pero no se termina. El tema cuando se termina, cuando la industria grande para. Claro. Acá tenemos una ventaja, que es que aunque todo el sector automotriz está realmente mal por la caída de las exportaciones a Brasil y la caída de la venta de mercado interno, justamente Toyota es una de las empresas que está tirando para arriba el sector con la producción de autos y la producción de la Hilux, que como se utiliza mucho para el sector agropecuario y minero, es una camioneta que son los sectores, digamos, ganadores de esto que se llama Experimento Macri, y están ganando. Entonces, justamente también hay una textil importante en Luján que vende para Toyota. Creo que hemos tenido de esa forma suerte para este sector que sigue funcionando, ¿no? Claro. Sí, más vale. Y bueno, pero ya te digo, y si esto es una ola, si yo me empiezo a fijar lo que le está pasando a la UON a nivel nacional, yo sé que nos va a tocar. ¿Cuál es el diagnóstico nacional de la UOM? La UOM tiene entre 10.000 y 8.000 despedidos y 14.000 suspendidos. Es muchísimo. Y sabemos que una vez que pase el tema de la cosecha, las metalúrgicas que hacen maquinaria, esas también van a caer. Porque vos decís que las metalúrgicas que están trabajando para el sector agropecuario concentrado les está yendo bien en los momentos de cosecha. De cosecha, sí, por supuesto. Y mientras no volvamos a lo de antes, que traer una importada era más barato. Claro. Porque fíjese lo que va a pasar en el sur, que no vamos a hacer más computadoras ni celulares, porque al sacarle ese arancel a lo importado, acá va a entrar como nada. Entonces acá no se va a fabricar una más. Estamos y son 6.000 puestos de trabajo. En Tierra del Fuego se están por perder 6.000 puestos de trabajo de la UOM en el sector de computadoras. ¿Y te imaginas que esos 6.000 puestos de trabajo en una isla tan chiquita, qué puede quedar ahí? Y dejemos el algo a los ingleses. ¿Para qué la queremos nosotros entonces? Y cuando van al Ministerio de Trabajo a hablar con el ministro Triaca o a la Secretaría de Producción, ¿qué les dicen, digamos? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es su modelo? ¿Qué están pensando para la Argentina que viene? La idea de ello es que una fábrica se cierra, se abre otra. Yo no vi abrir otra todavía. Una fábrica se cierra de un sector y abre de otro sector. Sí, algo van a hacer. O sea, y yo creo que si van a hacer lo que van a hacer es lo siguiente, van a abrir un galpón donde van a traer todo el importado y lo van a vender. Ellos, los empresarios, van a seguir ganando pero sin trabajadores. Yo creo que va a ser así. Ya fue, desgraciadamente, así. Yo a muchos trabajadores les digo, bueno, ustedes no nos creyeron cuando les decíamos, miren qué puede pasar. Bueno, ahora les digo que nos crean y que se preparen para luchar. Porque yo no creo que va a ser muy fácil. Y que nos crean. ¿Vos pensás que el año que viene va a ser peor que este? Y sí, si no hay un cambio total, porque hay cosas que yo no sé, no las entiendo, no las entiendo. El gobierno se pone encaprichoso con el tema de ganancia. Y resulta que nos estamos olvidando de los trabajadores que ganan 10, 12 mil pesos. Eso no pagan ganancias. No, y no comen. Que la UON de hace rato que quiere levantar los sueldos y no los puede
porque le ponen techo y no los puede, porque hoy el empresario miserable, porque ganó año la ganó a palada, no quiere dar un bono de 2.000 pesos. La verdad no entiendo. Yo no creo que acá en Luján no haya una empresa que no esté en condiciones de pagar un bono de 1.000 pesos. Y todavía son contadas las que van a dar algo, aunque no salga. Y es probable que no digan que lo están pagando para ¿no? Ellos nunca pueden. Siempre somos socios en la mala, en la buena se olvida. Y en esta situación como la de los textiles, ¿vos ves la posibilidad de haber un diálogo con los empresarios en una situación? Porque ellos también van a tener que o cerrar sus empresas, o como decir, tienen más salida los empresarios porque a lo mejor pueden despedir y con los mismos que tienen, no sé, hacer un mix de un poquito producen, un poquito ensamblan y otro importan productos finales. Ahora, ¿vos ves que están permeables los empresarios de Luján para poder charlar esta situación como pasó con Bianchi de la industria textil? Acá en Luján puede ser que sí. ¿Y qué faltaría, digamos? Una chispa. En caso de que pasara una cosa así como le está pasando. Pasa que los de textiles, ya sinceramente, si no lo agarran ahora, no lo paran más. Acá en Luján yo creo que sí, que se puede llegar a hacer. Porque verdaderamente las industrias que tenemos no son industrias grandes y la mayoría son familiares. Ajá. Y como son familiares, acá tienen todos los garbanzos puestos ahí. Todos los garbanzos puestos ahí. Hay empresas que verdaderamente está toda la familia trabajando. Tengo varias empresas de esas, que están todos trabajando y vos lo ves y no es que están todos sentados en un escritorio, están todos trabajando. Y la situación que vos charlás mucho con ellos es complicada para ellos también. Es complicada para todos. Yo creo que es complicada para todos y aparte, bueno, lo vemos y lo presagiamos. Yo el otro día estuve hablando con una empresa y me dice, Miguel, yo voy a aguantar, voy a esperar marzo, abril y después nos vamos a tener que sentar. Digo, sí, le digo, no se te va a ocurrir presentarme en situación de crisis, claro, porque vos hace un montón de tiempo que venís ganando mucha plata. Entonces, si vos querés, porque tenés poco trabajo, vamos a tener que negociar, porque no se puede. Porque esto de presentar situación de crisis, no existe eso. La verdad no existe. Estuve esta semana también con un empresario del sector textil y están un poquito en esa tesitura de decir, en marzo bajo la térmica, ¿no? Sí, es una situación que pero ya hemos te digo, vivido. Que yo no creo que haya una empresa en este momento que pueda presentar situación de crisis. Claro. No, porque los últimos tanto años... metalúrgico como textil, a pesar de que puedo aceptar de que no tenga trabajo. Pero tienen que leer la parte que dice riesgo empresario. Claro. Y el riesgo empresario lo tienen que asumir. Lo tienen que asumir porque si no, es como siempre. El riesgo lo corremos nosotros. ¿Y qué medidas debería tomar el gobierno nacional? Porque digamos, el gobierno local tiene pocas herramientas, si bien tampoco lo vemos muy activo en términos de protección al trabajo local. Pero digo, el gobierno nacional, ¿qué medidas tendría que tomar, te parece a vos, para cuidar el trabajo de los argentinos y que mejorar la industria nacional? Protegerla. Volverle a poner a lo que viene de afuera impuestos que verdaderamente nivelen con el valor de nosotros. Nosotros no podemos competir con el de afuera, es imposible. ¿Cómo va a competir con China? Si China le dan un plato de arroz o cualquier cosa y con eso trabajan, y trabajan mucho y tienen mucha tecnología. Entonces así no podemos trabajar. Yo te digo, a mí me pueden decir lo que quieran, pero ¿cómo podemos competir con Brasil? Con Brasil mismo, tiene mucha más tecnología. No es salarios bajos, porque a veces uno dice, bueno, sí le dan, pero el salario no es.
el salario hay en productos que es un 2 un 3% de lo que vale el producto, entonces no influye tanto. Lo que pasa es que el empresario dice, no, es una barbaridad, que esto, que lo otro. No, mentira, mentira. Acá lo que más puede tener un autopartista, un 10% de influencia en su producto. ¿Del costo? Sí, un 10%, más de eso no. Vos hablás con ellos, el 50%. Claro. Pero bueno, ¿qué querés que le diga? Yo no le voy a sacar los números. Pero lo que a mí no me estaría mal, ¿no? Ojalá los pudiera sacar. Mirarle el balance. Ojalá se los pudiera sacar. Pero yo mirarle el balance, te digo una cosa, yo el balance, bueno, el que es contador y todo eso sabe que los balances los hacemos y los preparamos también. Claro, también. Yo lo puedo mirar para que esté bien. Ahora, tendría que tener la capacidad para saber verdaderamente si está bien el balance hecho, si verdaderamente lo que se escribió es lo que existe. O sea que eso tráemelo que yo lo miro. Bueno, no, pero no. Yo te digo sinceramente, no creo que acá haga falta eso. Yo creo que lo que más hace falta es que verdaderamente el gobierno diga, bueno, queremos un país industrial. Ahora, si ellos... ¿No ves esa vocación? Vuelven a apuntar. No, el gobierno para los ricos. Vuelven a apuntar a lo mismo. Y otra vez vamos al fracaso. Otra vez vamos al fracaso. ¿Y cuál sería para vos, y ahora terminando, el rol de la clase obrera en Argentina en esta etapa de transición hacia no sabemos bien qué tipo de país? Tenemos que esperar. Yo creo que lo más prudente es esperar, no salir a lo loco, acompañar cuando ya los reclamos verdaderamente ya no son. Ustedes saben cómo ser, que la UON está haciendo sus reclamos en la plaza, lo va a hacer, va a empezar a cortar la calle, no a cortarla, va a empezar cuando el semáforo corta, a ponerse con pancartas, a movilizarse de a poco. Poner en aviso a la población de lo mal que se está pasando, para que no diga, no pasaba nada. No pasaba nada. Porque desgraciadamente hay que hacer eso, porque los medios no lo reflejan. No reflejan cuando vos decís, mirá, pasa tal cosa. Nadie dice nada, salvo alguna cosa que algunos medios que verdaderamente no están comprometidos con el gobierno. O escuchás cosas que a veces no podés creer. Cosas que vos no podés creer. Que te lo diga un periodista que diga semejantes barbaridades. De que los reclamos estos son apresurados, son injustos. Pero escuchame, comer tiene que comer la gente, tiene que comer todos los días, no es que tiene que comer, tiene que esperar que el gobierno... Como a todos los otros le diste plata y a mí no me diste nada, a mí me sacaste. No digamos barbaridades, no ocupamos para arriba, porque a lo mejor él tiene un buen sueldo y puede vivir, y puede aguantarse el tarifazo de la luz, del gas, del teléfono, de todo se puede bancar. Pero el trabajador que gana 10, 12 lucas, no se puede bancar todo eso. Entonces, ¿cómo no va a reclamar? Es imposible que no reclame. Que diga, es muy apresurado reclamar y salir a la calle. No es apresurado porque yo tengo que comer todos los días. O sea que lo que vos avisarás para el año que viene es una situación económica que no va a mejorar y un poco el llamado o convocar a la clase trabajadora a que se organice para resistir lo que viene. Sí, que no nos pase lo mismo que en el 2001 o 2002. Que lo cortemos antes. Que empecemos a luchar ahora. Y se puedan escuchar los reclamos y que el gobierno escuche. Sí, porque verdaderamente si no hacemos esto, yo no creo que podamos tener suerte de decir, le vamos a torcer el brazo. Aparte, ya te digo, son muy intransigentes. Hay respuestas que vos no las podés creer. Hay respuestas que uno no puede creer que alguien que está dirigiendo un país, que tenga tanta insensibilidad. Si yo te estoy diciendo que un tipo gana 12.000 pesos, vos no le podés decir encima, el aire acondicionado es un demonio. Parece que lo está cargando. Obvio que lo está cargando. O sea que ese hombre no puede vivir. No tiene que vivir, se tiene que morir de calor. No puede tener una heladera con freezer porque va a gastar mucha energía. Y que en el invierno que se pongan sobre todo, porque él lo tiene y el trabajador no lo tiene. Cuando decía que se tenía que poner más ropa, que se tenía que abrigar, que no tener
son barbaridades. Eso no son cosas que tiene que decir el gobierno. No sé, me parece a mí que no es así. Pero bueno, a lo mejor soy yo el equivocado. Pero... Pareciera que no sos el equivocado, que el equivocado es él, o por lo menos la forma en que se dirige a los argentinos no es la correcta para un primer mandatario. Miguel, te agradezco mucho tu presencia, tus palabras, y esperemos tener un fin de año en paz, todos los argentinos, y un año complicado el año que viene, pero juntos, que sería un poco las palabras finales de este fin de año. Yo creo que sí, en paz lo vamos a tener. Con mucho, a lo mejor más de uno va a tener el problema de que no le va a alcanzar para lo que pretendía para su fiesta, pero yo creo que sí, y en paz, que lo pueden asegurar que los gremios no están para desestabilizar gobierno. Nosotros queremos que este gobierno termine los 4 años, pero que sea sensible hacia la gente, porque tiene que gobernar para todos los argentinos. Y bueno, y también desearles a ustedes muchísimas felicidades, lo mismo que a todos mis afiliados y a toda la comunidad lujanense. Muchas felicidades para todos. Gracias, Miguel. No, por favor, gracias. Terminamos y ahora hacemos el cierre del programa. Muchas gracias. Las herramientas que necesitas, conseguilas en Ferretería Encuentro. Galvez, 641, Barrio San Bernardo, Luján. Ferretería Encuentro, la herramienta justa. Nos despedimos de este anteúltimo programa del año de segundo semestre con un programa muy cargado de información, tanto a nivel nacional, política, económica, como también la problemática del COU en nuestra ciudad. Y por último, vimos también la poca visibilidad que tienen los conflictos gremiales en nuestro país en la voz del secretario general de la UOM. Alejandro. Un placer, Ale. La verdad que ya estamos llegando a fin de año y ha sido un gusto ir compartiendo estas distintas ediciones de segundo semestre. Así que los invitamos a todos para el próximo jueves, como siempre, a través del canal 19 de la TDA y para el mundo en parestv.com.ar, deseándoles, por supuesto, Ale, una feliz Nochebuena, feliz Navidad para todos y nos vamos a reencontrar la próxima semana. Cómo no, nos vemos. Creo que en el segundo semestre, cuando se hayan normalizado los precios, hayamos salido de los problemas más, digamos, diría yo, mayúsculos. Es que el segundo semestre va a ser absolutamente diferente. Vamos a haber digerido todos los malos tragos que hubo que digerir para salir de una situación crítica. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz. El futuro llegó hace rato.